Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues parece que hay amenaza de lluvia, todavía no cae el tormentón de los que suelen caer las noches aquí en Cuernavaca. Pero bueno, en este episodio exploraremos el tema del sufrimiento y la felicidad, en el contexto de las familias que enfrentan desafíos extraordinarios, porque ¿quién no está enfrentando desafíos actualmente? Abordaremos esta cuestión compleja a la luz de las reflexiones del renombrado autor C.S. Lewis. Y estoy tomando como referencia el libro El problema del dolor. Si no lo has leído, por favor, tómalo en cuenta, búscalo, vale mucho la pena. Hace años lo leí y en estos días seleccionando las lecturas para mis alumnos me topé con mi copia y decidí releerlo. Y ha sido muy, pero muy enriquecedor. Para quienes no saben quién es C.S. Lewis, él es el autor de las Crónicas de Narnia. Él nació el 29 de noviembre de 1898 en Belfast, Irlanda del Norte, en el seno de una familia cristiana de clase media. Fue el segundo hijo de Albert Lewis y Flora Hamilton. Trágicamente, su madre murió de cáncer cuando él tenía solo 9 años, lo que dejó una profunda marca en su vida. La relación de Lewis con su padre fue complicada. Tras la muerte de su madre, su padre se distanció emocionalmente de sus hijos y posteriormente Lewis desarrolló una relación tensa con él. A menudo se refería a su padre como el viejo. Lewis recibió su educación inicial en casa. Era un ávido lector y luego estudió en varias escuelas, incluida la prestigiosa preparatoria de Malvern College en Inglaterra. Más tarde asistió a la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores en literatura clásica, filosofía y literatura inglesa. Durante la Primera Guerra Mundial, Lewis sirvió en el frente occidental como teniente en el ejército británico. Esta experiencia fue profundamente traumática y dejó cicatrices emocionales que influyeron en su obra posterior. Tuvo amistad con J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Desarrollaron una amistad cercana mientras él enseñaba en Oxford. Compartieron intereses en la mitología, la literatura y la teología cristiana. Tolkien su apoyo fue muy importante en la conversión de Lewis al cristianismo. Él pasó de ser, de chico iba con sus padres, me imagino que a sus servicios religiosos, después fue ateo, después agnóstico, teísta y finalmente se convirtió. A pesar de su éxito académico y literario, es increíble que Lewis pasó gran parte de su vida adulta como soltero. No fue hasta sus 50 años que conoció a Joy Davidman Geschman, una escritora y poetisa estadounidense. Su matrimonio en 1956 fue un evento significativo en su vida y Joy se convirtió en su compañera y musa literaria. Pero, trágicamente, la felicidad conyugal de Lewis fue efímera, ya que Joy murió de cáncer en 1960. Lewis luchó profundamente con la pérdida de su esposa y escribió un libro sobre el duelo. Él falleció un año después, a sus 64 años. La vida personal de C.S. Lewis estuvo marcada por pérdidas significativas, experiencias traumáticas y una búsqueda espiritual que lo llevó al cristianismo. Su matrimonio tardío y su posterior duelo por la pérdida de su esposa Joy también son aspectos destacados en su biografía. Estos eventos personales, por supuesto que han de haber influido en su obra literaria y teológica, que es muy importante hasta nuestros días. Así que comenzaremos hablando sobre cómo las ideas de C.S. Lewis
tienen que ver con el sufrimiento y pueden relacionarse con las familias que enfrentan problemas como el alcoholismo, la drogadicción, rupturas familiares, disfuncionales, divorcio. Porque fíjense que Lewis nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana y esto se aplica también a las familias. Las dificultades pueden surgir en cualquier momento y afectar profundamente a todos los miembros de una familia. Y aquí recuerdo la cita tan memorable que se utiliza mucho de este libro, que dice: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido, a un corazón adormecido. Y quiero compartirte algunos de los pensamientos que me han hecho reflexionar, pero también descansar al enfrentar temas dolorosos. Y ahí les va. El dolor nos recuerda que no somos los dueños de este mundo. Es un aguijón que nos despierta de nuestra ilusión de autosuficiencia. El libre albedrío, aunque nos hace moralmente responsables de lo que hacemos, también hace posible el mal. El dolor se utiliza para llevarnos a la humildad y hacernos reconocer que no somos el centro del universo. Dios susurra en nuestro placer, habla en nuestra conciencia, pero clama en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. La fe, esa fe es la virtud por la cual aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de Dios, incluso en medio del sufrimiento. No sabemos lo que pedimos y a menudo lo que pedimos sería nuestra ruina si se nos concediera. El sufrimiento no es un accidente en el plan de Dios, es una herramienta en sus manos, soberanas, para moldearnos y transformarnos. El dolor puede ser el antídoto contra la arrogancia y la autocomplacencia. La verdadera paz no es la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio del sufrimiento. La esperanza es una virtud teológica que nos permite mirar más allá del sufrimiento, presente hacia la promesa de la eternidad. Y no somos estoicos, no nos gusta sufrir, pero podemos aprender grandes cosas sobre esta herramienta, este megáfono que utiliza Dios para con nosotros. Lewis sostiene que el libre albedrío es esencial para la humanidad, pero también puede ser la fuente del sufrimiento cuando se toman decisiones destructivas. Y aquí yo pienso en que a Dios no se le escapan mis malas decisiones. Él no tiene un plan B, C, D, F, G, H cuando yo me equivoco en tomar una mala decisión. Él en su omnisciencia, Él ya lo sabe de antemano. Y aquí podemos entender que este concepto de libre albedrío se relaciona con problemas como el alcoholismo y la drogadicción, donde las decisiones personales pueden llevar a un ciclo de sufrimiento tanto como para el individuo que lo sufre como para su familia. Las familias a menudo se enfrentan a la impotencia mientras ven que un ser querido lucha contra las adicciones. Las dificultades familiares pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y familiar, como sugiere Lewis en su libro. A pesar del dolor, las familias pueden aprender a apoyarse mutuamente y a buscar soluciones juntas. En medio de la adversidad, las relaciones pueden fortalecerse y las familias pueden desarrollar resiliencia, aunque a veces también pueden fracturarse. El sufrimiento puede llevar a una alegría más profunda y al crecimiento espiritual. Pero no estamos solos. La esperanza en la recuperación y la fe en un futuro mejor son fundamentales en la lucha contra la adicción y la superación de problemas como el divorcio. Las familias necesitan creer en que el cambio es posible. Mientras hay vida, hay posibilidades de cambio. Además, Lewis nos recuerda la importancia de la humildad, la cual también se aplica a las familias que tienen que aprender a buscar ayuda externa, a tener grupos de apoyo, a buscar en la iglesia, a tener grupos de oración.
La esperanza en Dios y en la vida eterna es fundamental para experimentar una verdadera felicidad. En situaciones de divorcio y familias disfuncionales, la esperanza en la restauración de las relaciones y la reconciliación es esencial. A pesar de las dificultades, las familias pueden trabajar en la reconstrucción de la armonía y el bienestar familiar a través de la comunicación efectiva y el apoyo mutuo. A través del sufrimiento podemos encontrar significado y crecimiento. Y aquí quiero relacionar todo esto con entender el verdadero sentido de la felicidad. No la felicidad que nos vende el mundo actual, la cultura. La verdadera felicidad no es ausencia de dolor. La felicidad es más profunda que el placer. Lewis sugiere que la felicidad genuina es más que simplemente la búsqueda del placer o la ausencia del dolor. Considera que la verdadera felicidad está arraigada en una relación con Dios y en la comprensión de su plan divino. A veces no lo comprendemos y tenemos que descansar en que Él sí sabe lo que está haciendo. El sufrimiento puede llevar a una alegría más profunda. ¡Ah, qué paradoja! Lewis argumenta que el sufrimiento puede llevar a una forma más profunda de alegría y felicidad, sobre todo cuando en un proceso de sufrimiento puedes ver a una familia que se está reconstruyendo y que están siendo empáticas los unos con los otros, que están teniendo comunicación y que solamente se dan estas circunstancias o estas situaciones a través de una situación dolorosa. La esperanza, nuevamente lo digo, es esencial para la felicidad. La esperanza en Dios y en la vida eterna nos trae una verdadera felicidad. Y si no es así, el problema está en nosotros. Dios nos ama previamente y tiene que afanarse por hacer de nosotros dignos de ser amados. Y quiero leer esto que me impactó muchísimo. Dice: el dolor como megáfono de Dios es sin la menor duda un instrumento terrible. Puede conducir a una definitiva y contumaz rebelión, pero también puede ser la única oportunidad del malvado para enmendarse. El dolor quita el velo y coloca la bandera de la verdad en la fortaleza del alma rebelde. Así que no sé qué situación estés pasando, pero tenla presente. Y así llegamos al final de este episodio, donde exploramos cómo las ideas de C.S. Lewis sobre el sufrimiento y la felicidad pueden iluminar la complejidad de los problemas familiares desafiantes. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.